Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 26 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 21, de los versículos 28 al 32. Dios nos enseña que su voluntad se sigue en las obras, no tanto con las palabras. Habla de la parábola de los dos hijos y dice así: Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Les dice Jesús: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes por camino de justicia y no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron para creer en él. Acabamos de escuchar la parábola de los dos hijos, en la cual viene a explicar la cuestión de la autoridad que tenía Juan el Bautista para predicar el arrepentimiento y también bautizar, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21 y versículo 25 y siguientes. Y dice así: El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan como un profeta. Respondieron pues a Jesús: No sabemos. Y él le replicó lo mismo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Claro, los miembros del Sanedrín, ¿no? Los fariseos, los escribas, no ven la escapatoria primero, para aceptar que Juan el Bautista era un enviado del Señor, para creer que por ese camino Dios le estaba mostrando que iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista es el precursor, ¿no? El que anticipa la venida de Jesús, ¿no? Y entonces ellos se niegan a creer. Se niegan a creer. ¿Vieron? En el Evangelio que escuchamos recién, ustedes viéndolo no han creído en él. Viéndolo, no solamente con los ojos corporales, sino con los ojos de la fe. No han tenido fe, no han querido reconocerlo. Es por eso que Jesús principalmente les habla a los líderes de Israel con esta parábola de los dos hijos. Y otra vez, al igual que en las otras parábolas, está mostrando la misericordia, ¿no? Porque cada vez las parábolas, si se dan cuenta, son más evidentes, evidentes en el sentido de que quieren hacer que estos israelitas, especialmente los líderes, crean que el Mesías ya ha llegado. Que por favor cambien. Y entonces les va mostrando con una gran misericordia, más claramente, que son ellos los que están fallando. Entonces el Señor, con gran misericordia, igual que en las otras parábolas, pero más claramente, les quiere mostrar a los israelitas que tienen que cambiar y reconocer que Jesús es el Mesías esperado.
Por eso en el versículo 21 Jesús comienza a contar la parábola diciendo, pero ¿qué les parece? Los lleva a reflexionar. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Los 2 hijos representan 2 tipos de grupo. El primer conjunto de personas son los pecadores que se han arrepentido y por la predicación de Juan han seguido a Dios. El segundo grupo de personas son los líderes israelitas, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, que se negaban a aceptar el mensaje de Juan el Bautista. Entonces Lucas, el Evangelio de Lucas, explica claramente esta situación diciendo en el capítulo 7, versículos 29 y 30, dice, todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los juristas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Es clarísimo. O sea, clarísima la parábola y clarísimo a quién se dirige. Los 2 grupos, tanto los publicanos y las prostitutas como los líderes del Sanedrín o los líderes israelitas. Jesús continúa narrando la parábola contándonos qué hicieron cada uno de los 2 hijos ante el pedido del Padre, el llamado de Dios. ¿A qué? A que fueran a la viña. O sea, les pide que vayan a contarle cuál es el camino de Dios a todas las personas. O sea, los invita a compartir con los demás la misericordia de Dios. A eso ha venido Jesús. Y por ellos ha venido Jesús. Por los pecadores, por los publicanos, por las prostitutas, por aquellos que no quieren reconocerlo, por los pobres, o sea, por todos nosotros. Acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Se arrepintió y fue. Hizo el cambio. Pero fíjense el tema de la libertad de Dios, cómo Dios nos deja que nosotros decidamos qué hacer. ¿Qué hacer? Esa es la palabra. ¿Qué hacer? No qué decir, sino qué hacer. Acá es importante la obra. El Señor lo invita a trabajar en la viña, lo llama a que ayude a otras personas, a que conozcan al Dios misericordioso y encuentren la salvación en Jesucristo. Eso, la viña del Señor. El primer hijo, ante el pedido del padre, primero se niega a ir a la viña, pero después cambia de parecer y va a cumplir la voluntad de Dios. Jesús ha venido al mundo a salvar a todos, israelitas y gentiles, buenos y malos, sanos y enfermos, a los que conocían el camino y a los que no tampoco. El primer hijo representa a los pecadores, a las prostitutas, a los publicanos. Son los recaudadores de impuestos. Y Mateo tiene que haber sentido, Mateo es el que escribe el Evangelio, ha sentido esas palabras. ¿Por qué él era publicano? Él era recaudador de impuestos. En principio,
ellos no solo no reconocieron ni creyeron en Dios, sino que andaban por un mal camino. Pero al encontrar a Juan el Bautista, abrieron los ojos. Esa es otra palabra importante. Abrieron los ojos a la verdad. No tenían problema de cambiar. Y decidieron hacer ese cambio de vida e ir a la viña del Señor, a ayudar a aquellos que todavía no habían abierto los ojos y que andaban por el mal camino, porque no habían conocido al Señor. En cambio, el segundo hijo le dice que sí al padre, acepta ir a la viña, pero al final no va, no obra. De palabra sí, pero de obra no. Este segundo hijo representa a los miembros del Sanedrín de los israelitas. Dios los ha elegido como pueblo de su propiedad y lo ha guiado con la promesa de salvación. Y a pesar de que conocían la ley, el Antiguo Testamento, lo que Dios quería, no lo hicieron. Por eso hay que cuidarnos cuando hablamos, que lo que nosotros decimos sea coherente con lo que hacemos, o más, mostremos aquello que creemos más con nuestras obras que con nuestras palabras. Sí, Santiago, en la carta a Santiago es clarísimo. Dice así lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 26. Traten de leerla la carta entera, pero sobre todo en este versículo que dice: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Es fuerte la palabra, pero tiene razón. O sea, Jesús vino al mundo, realmente hizo milagros, realmente ayudó a la gente, realmente nos ayudó a caminar por el buen camino y realmente murió en la cruz. Son todas obras. Entonces, eso es lo que nos llama Jesús. No creerse mejor que los demás y no creer construir o hacerle la vida de los demás solo con nuestras palabras. Con esta parábola Jesús nos enseña que debemos obrar bien antes que hablar mucho. Y hablando mucho, faltemos la caridad a nuestros hermanos. Muchas veces nosotros queremos dar un consejo y hablamos y quizá la persona lo único que necesita es un abrazo, es una obra, un plato de comida, que lo lleven al médico. La religión pura e intachable, dice Santiago en su carta en el versículo 27, capítulo 1, ante Dios Padre es esta es la religión pura e intachable: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Las obras. Después él va a decir que la fe sin obras es cosa muerta. Fíjense que incluso ante la pregunta de Jesús sobre quién hizo la voluntad de Dios, los líderes israelitas respondieron bien. El primero, clarísimo. Pero lo que ellos hacían era lo que estaba haciendo el segundo de la parábola. Por la vanidad,
por el creerse mejores, por la falta de fe. Por esto les crea una imposibilidad de ver cuál era la voluntad de Dios. O obrar la voluntad de Dios mejor. Por eso Jesús se los tiene que explicar en los versículos que siguen y les dice: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes por caminos de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron para creer en él. Jesús no se fija en la condición de las personas, si es prostituta, si es publicano, qué clase de pecador es. No. Tampoco se fija si es de un alto rango del Sanedrín, sino que quiere hacer el bien. Se fija si esa persona quiere cambiar. Se fija si esa persona quiere seguir el camino y lo ayuda para hacerlo. Es así que construimos una comunidad donde reina la caridad y por lo tanto una comunidad unida. Eso es lo que el Señor quiere. Ha venido para salvar a todos, pero nadie se salva solo, todos se salvan unidos en la caridad, ayudándose los unos a los otros. Independientemente la vida que hemos llevado cada uno y las debilidades que hemos tenido cada uno. Entonces, para terminar, yo los invito a rezar, ¿no? Con estas palabras, para poder ser como el hijo número 1, ¿no? El primero. Dice: Señor Jesús, que insistes mostrando tu misericordia, te pedimos que no seamos ciegos a seguir tu llamada a ayudar a los que lo necesitan. Que no silencie tu voz con mis palabras, con mi sabiduría aparente. Y que estemos abiertos a cualquier persona que necesite nuestra obra amistosa, llena de cariño. Manténnos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Señor, enséñame tus caminos, intrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo comentario bíblico.